Más de 19.900.000 ciudadanos de Perú decidirán el próximo 10 de abril quién conducirá la República los próximos 5 años. En total, 10 candidatos, 8 hombres y 2 mujeres, se pelean la silla presidencial del país andino. Pero más allá de la jefatura de Estado, ¿qué eligen los peruanos? ¿Cuál es la situación que deberán confrontar las nuevas autoridades? ¿Volverán a sus raíces de gobiernos imperialistas o será el pueblo el que al fin tome las riendas del país? La República del Perú tiene una trayectoria histórica que la ubica como cuna del imperio más extenso de América precolombina, el incaico, que abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. La estructura social era autocrática, piramidal, donde el pueblo estaba en la base del sistema. La llegada de los españoles en el siglo XVI fue el inicio de la extinción de este imperio. Los europeos sustituyeron al gobernante y llevaron un nuevo modo de vida que pasó del agrícola al mercantilista, sostenido por la minería de oro y plata en el Potosí, hoy territorio boliviano. Para ello, empleaban la mano de obra india, que una vez más era la clase explotada. Pero además, los españoles llevaron enfermedades que disminuyeron la población de 9 millones a 600.000 personas en una centuria. Tras retomar nuevamente las riendas del país en el siglo XIX, con la independencia, comenzó otra serie de reformas donde el pueblo seguía siendo una mayoría excluida. No fue sino hasta 1930, cuando comenzaron a darse los movimientos populares en medio de periodos democráticos y golpes de Estado que tenían al país en constante desequilibrio político. En los años 60 se propició la llamada Revolución de las Fuerzas Armadas, comandadas por el general Juan Velasco Alvarado, quien derrocó al presidente constitucional con un mensaje antiimperialista, antiestadounidense y antioligarca. Uno de los mayores logros justamente fue el proceso de reforma agraria que se lleva adelante, en la cual se beneficia a la mitad de la población nacional, que era principalmente rural. Mediante la reforma agraria, 90% de las tierras fértiles del Perú llegó a beneficiar al campesinado, que sumaban unos 8 millones de personas. Además, se les dio una nueva identidad nacional. Las reformas impulsadas por esta revolución ocasionaron un desequilibrio económico en los años 70. De vuelta a la democracia, la siguiente década tampoco fue fructífera para los peruanos, debido al desgaste fiscal, una enorme deuda externa y elevada inflación, que acrecentaba cada vez más las brechas entre ricos y pobres. En medio de este clima de injusticia social, se generaron grupos guerrilleros de inspiración comunista, como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Para finales de los años 80, la crisis económica se agudizó, con Alan García en la presidencia y el grupo Sendero Luminoso incursionando en las ciudades. Los enfrentamientos entre efectivos del ejército y los grupos ilegales provocaron unos 70.000 muertos, muchos de ellos personas ajenas al conflicto, además de trabajadores de medios de comunicación asesinados por denunciar las irregularidades. Posteriormente, llegó al poder Alberto Fujimori. Su gobierno es recordado por el autogolpe de 1992, cuando disolvió los poderes, y por los escándalos de corrupción. Además, aprobó una constitución ilegal que le permitió reelegirse en el año 2000. Ese mismo año, de visita en Japón, renunció a la presidencia al destaparse los escándalos de corrupción que involucraban directamente a su jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Al derechista Fujimori le siguió Alejandro Toledo, del partido centrista Perú Posible, que a pesar de emprender una campaña para extraditar a su antecesor, continuó con su misma política económica, fomentando la inversión extranjera y tratados de libre comercio. Su popularidad fue disminuyendo con el avance de su gobierno. En el año 2006, Toledo le entregó el cargo a su antiguo contendor, Alan García, quien obtenía la presidencia del país por segunda vez. A pesar de haber sido opositores, García también siguió el curso de las políticas aplicadas por Toledo. García, actual mandatario peruano, lidera el APRA,
Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido de centroizquierda, el más longevo del país. Sin embargo, el gobierno de García le dio continuidad a la política económica de sus antecesores, políticas que permitieron reducir la inflación y aumentar las exportaciones, el Producto Nacional Bruto y las reservas internacionales. Sin embargo, este segundo periodo de Alan García también se caracteriza por frecuentes protestas de trabajadores y ciudadanos en general, que se oponen a algunas medidas y decretos que atentan contra el patrimonio nacional y vulneran sus derechos básicos. Asimismo, los tratados de libre comercio son comunes de este gobierno. La población de Perú es de unos 29.800.000 habitantes. Es una nación multiétnica, formada a lo largo de más de 5 siglos. El 44% de los peruanos son mestizos, 31% amerindio, principalmente quechua. Los blancos conforman el 15% y los mulatos el 7%. 2% de la población es afrodescendiente y 0,4% es de origen asiático. Está dividido en 24 departamentos y 195 provincias. Debido a su geografía, cuenta con una costa de 180 kilómetros, sierra conformada por la cordillera de los Andes y selva que abarca el 60% de la superficie total. El Perú está considerado como uno de los países megadiversos, con gran variedad de ecosistemas. Es una tierra bendecida por la naturaleza. El mar, con vista al Océano Pacífico, es uno de los más productivos del mundo, pues alberga más de 700 especies, de las cuales al menos 60 son de importancia económica. En la sierra cuenta con un banco de recursos genéticos, muchos de los cuales sobresalen por su alto contenido proteico, ideal para el desarrollo de biotecnología. En esta región, además, habitan los camélidos, como la alpaca, llama y la vicuña, que poseen la fibra más fina y cara del mundo textil. Otra región estratégica es la Amazonía peruana. Alberga 42 grupos de aborígenes, con un inmenso bagaje de conocimientos tradicionales, donde coexisten unas 2.800 especies de plantas. En este país, la minería también es una potencialidad que produce al menos 50% de las exportaciones peruanas, y en las lagunas altoandinas es posible desarrollar la acuicultura, en especial la cría de truchas. En el departamento del Cusco hay grandes reservas de gas y además esta región, cuna del Perú, es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su gran atractivo turístico. Sin embargo, el uso y distribución de estos recursos no es el más adecuado, según los propios pobladores. Justamente nosotros acá desde el Cusco, muchas organizaciones de diferentes provincias acá en la ciudad del Cusco, existen 1025 comunidades campesinas donde prácticamente están dejados de lado, no hay un presupuesto efectivo para apoyo en cuanto a lo que es en emergencias que siempre ha sucedido con el cambio climatológico que ha afectado mucho acá en este lado de la sierra. Los cusqueños, de cuyo territorio se beneficia el Estado peruano, no reciben el trato que les corresponde como ciudadanos. Hoy tenemos, por ejemplo, algunos grandes hoteles, como el caso del Monasterio, donde trabajan muchos sectores, ya sean obreros, empleados, asistenciales, de servicios. Sin embargo, el trato que reciben los trabajadores cusqueños es precisamente un trato inhumano, que no llega a su básico, no supera los 600 o 700 soles. Y ustedes saben que en el Cusco se vive una canasta familiar mucho más alta por ser zona turística. El tema del gas de camisea en el departamento del Cusco ha generado grandes protestas, pues el gobierno exporta el gas a precios muy por debajo de lo que pagan los propios peruanos. En este momento el Cusco está pagando aquí en la ciudad del Cusco el balón de gas alrededor de 35 soles. Y si tenemos 2 balones de gas son 70 soles. Y esa misma cantidad de energía, digamos, en gas natural se exporta 1 millón de BTU, que es equivalente a 2 balones de gas, en la mísera suma de 0.51 centavos de dólar. O sea, 1 sol 50 por la energía equivalente a 2 balones de gas, por el cual nosotros pagamos aquí 70 soles. Esta es la situación pues, que altera a la provincia de la Convención. El problema, según los afectados, es que los recursos naturales de Perú no están en manos de los peruanos. El gas no está sirviendo hoy para la
población para el consumo interno, sino está sirviendo para la exportación. Por eso, el año pasado, en octubre, hemos realizado una gran movilización en Lima a nivel nacional, donde se ha planteado de que la propuesta única es que el gas de los lotes 57, aún que lo que resta tiene que ser para uso de consumo interno. Y es por esta razón que esperamos que las nuevas autoridades que vengan tengan que hacer una revisión de este contrato y se tenga que paralizar toda acción de exportación. El tema de beneficiar a otros países por encima de los ciudadanos del Perú también se inserta en los diferentes tratados de libre comercio firmados por el gobierno de Alan García. La mayoría de los peruanos no está de acuerdo con ellos. Ojalá que el nuevo gobierno revise todo este tema, que pueda favorecer de repente a las empresas nacionales, no transnacionales, porque sabemos acá en Cusco, muchos de los pueblos como Chomivilcas, como Quispicanches, Acomayo, la misma convención, están pues concesionadas sus territorios de las comunidades campesinas, ya sea con lo que es recursos mineros, ahora hoy en día con recursos hídricos y por qué no decir también las zonas tropicales. La falta de supervisión por parte del gobierno, o en algunos casos, la complacencia del Ejecutivo con las transnacionales, ha ocasionado un gran impacto ambiental que, además de afectar espacios como la selva amazónica, atenta contra los pobladores ancestrales. Recordemos que en el año 2009, un grupo de aborígenes tomó la carretera de Bagua, en la Amazonía peruana, para defender sus tierras comunales y recursos hídricos, amenazados por empresas extranjeras que pretendían explotar la zona, amparados por decretos gubernamentales. La intervención policial con armas de fuego ocasionó la muerte de civiles y policías. En esta misma selva también se han denunciado casos de trabajo en situación de esclavitud, además de deforestación por parte de personas y empresas ilegales. A pesar de este panorama, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Perú entre los países con desarrollo humano alto, mientras que las perspectivas de la CEPAL para este 2011 apuntan a una expansión del PIB cercana al 6%. Pero este escenario económico se ve empañado por la ausencia de leyes que protejan a los ciudadanos y trabajadores peruanos, así como los recursos de este país. Frente a esta realidad, la agenda del próximo presidente se complica cada vez más. Destino Latinoamérica le hace honor a su nombre y dedica su programa a recorrer un continente sorprendente y hermoso: América Latina. Conoce todo lo que guarda la historia y las tradiciones de los pueblos que la conforman. Destino Latinoamérica, América Latina, este martes, solo por Telesur. Siempre hay algo nuevo que aprender, con la participación de expertos alrededor de la mesa. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Tú puedes engañar a una parte del mundo, una parte del tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el Abraham tiempo. Lincoln. Yo creo que ya en Estados Unidos no hay palomas, porque los halcones se comieron las palomas. No hay nadie que no sepa nada, ni hay quien que lo sepa todo. Lo que nunca se olvida son las ideas. Las ideas nunca se matan, sino las ideas crecen. Los sueños de integración de nuestros pueblos de América se hagan verdaderos y no vuelvan a ser conculcados por un imperio. Mesa Redonda Internacional. Solo por Telesur. The army which has been using live munition on these civilians. He was taking pictures of that helicopter which was shooting these people. I saw a scratch in his head. I put my hand underneath his head. I was pulling him back. By the time we reached the corner under the shelter, we were really running out of, and for
the whole time, I mean, I could see him moving slowly, slowly. And then we knew that he's gone. Telesur sigue en Libia para llevarle de cerca toda la información que surja en el conflicto de este país norafricano. Vimos dos caras de un conflicto. Noticia de última hora, nuestra señal se traslada hasta Libia. Protestas se llevaron a cabo en Bengasi, bastión de los rebeldes. Manténgase informado con nuestro equipo periodístico desde el lugar de los hechos. Telesur está presente. Como dijimos, son 10 candidatos los que se disputan la silla presidencial. De acuerdo con la Constitución, el presidente es jefe de Estado y de Gobierno, elegido cada 5 años sin derecho a reelección. Este funcionario designa al primer ministro. ¿Quiénes pueden ser presidentes? Solo aquellos que sean peruanos de nacimiento, mayores de 35 años de edad al momento que se postulen y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Que no pese sobre él ninguna sanción penal ni declaración civil de incapacidad que incluya el derecho al sufragio. Aquellos funcionarios de alta investidura que aspiren a la presidencia deberán dejar el cargo por lo menos 6 meses antes de la elección. De acuerdo con la línea de sucesión, cuando el presidente se ausenta del país con la autorización del Congreso, su cargo como jefe de gobierno es ejercido por el primer vicepresidente. El presidente puede ser objeto de suspensión por 2 causales: incapacidad física temporal, durante el tiempo que dure el proceso judicial por la supuesta comisión de una infracción constitucional. Además, la Constitución prevé la figura de vacancia, cuando el cargo pudiera ser concluido antes de los 5 años. Esta declaración la hace el Congreso de la República y las causales son fallecimiento, incapacidad física permanente, incapacidad moral, salida del territorio nacional sin autorización del Congreso, no regresar al territorio nacional en el plazo fijado por el Congreso cuando autorizó su salida, destitución por infracción constitucional. En cualquiera de los casos, el cargo será ocupado según la sucesión legal. En Perú, las elecciones se fijan para el segundo domingo del mes de abril. Para los próximos comicios, un universo de casi 20 millones de electores tienen la obligación y el derecho de votar. El mayor grupo lo conforman los ciudadanos de edades comprendidas entre 30 y 44 años de edad, seguidos de los electores menores de 29 años, y el tercer grupo mayoritario, los sufragantes que tienen entre 45 y 69 años de edad. Los votantes mayores de 70 años suman más de 1.200.000 personas y son los únicos exentos de la obligatoriedad del sufragio. En cuanto al género, las féminas superan a los electores varones, pero ninguna mujer ha sido presidenta del Perú. Para este 10 de abril, del total de electores que acudirán a las urnas, 3.455.009 lo harán por primera vez. Estos comicios también incluyen la elección de vicepresidentes y congresistas del Perú, y desde 2006 se eligen en la misma fecha a los representantes peruanos ante el Parlamento andino. En caso de que ningún candidato haya obtenido más de la mitad de los votos, deberá realizarse un nuevo proceso entre los 2 candidatos que hayan obtenido la mayoría. En medio de las protestas que aún mantienen algunos movimientos y sectores, las calles de las principales ciudades del Perú parecen una fiesta variopinta, colmada de nombres y hartas de repetidas y populistas promesas. Entre estos rostros sobresalen algunos repetidos en el cargo, otros en funciones de menor rango, y en algunos casos, personajes que parecen retomar lo no concluido. Alejandro Toledo, candidato por el partido Perú Posible, de 65 años, presidió el Perú entre 2001 y 2006. Su gobierno estuvo marcado por medidas económicas neoliberales. Su lema, redibujar el rostro social de Perú.
promete entregar títulos de propiedad al 100% de los pobladores de asentamientos humanos de Lima. Desea que todos tengan agua, salud, desagüe y escuelas. Ofrece internet barato en las zonas pobres, urbanas y rurales del país, además de combatir la inseguridad y el narcotráfico. Luis Castañeda, el 2 veces alcalde de Lima, se postuló por el partido Solidaridad Nacional. Contemporáneo con Toledo, ofreció adquirir un satélite para el control del territorio nacional, en los aspectos militar y económico. Miembros de su equipo dicen que se hace necesario reforzar los sistemas de inteligencia que han sido desarticulados. Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, es candidato de Alianza por el Gran Cambio. Fue ministro de Toledo y promete agua y desagüe a quienes carecen del servicio, sin importar si tienen título de propiedad. Dijo que la recaudación tributaria debería subir de 15 a 20% mediante incentivo a las pequeñas empresas. Promete seguro de empleo y propone crear el parque petroquímico más grande de la costa del Pacífico. Como la mayoría, ofrece luchar contra el narcotráfico. Dijo que para ello, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le ofreció asistencia técnica. Sugiere elevar el número de fragatas de la Marina de Guerra del Perú a 15 para interceptar la droga que sale del país por el mar. Keiko Fujimori es una de las 2 mujeres que aspiran a la presidencia. De 35 años, es la candidata más joven, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori. Fungió como primera dama cuando contaba con 19 años de edad. Afirma que los textos escolares deben estar adaptados a las tradiciones y cultura de cada región, propuesta que, según afirma, es una de las metodologías resaltadas por el Banco Mundial para mejorar la calidad de la enseñanza. Cursó estudios en Estados Unidos con dineros de las arcas del Estado, según investigación fiscal. Su equipo lo conforman los mismos personajes que estuvieron con su padre cuando ejerció la presidencia. Irónicamente, promete sanciones drásticas y cárcel a los delincuentes. Está acusada de cobrar más de $300.000 sin haber ido a trabajar como congresista la mitad del periodo legislativo. Ollanta Humala, candidato de izquierda por el partido Gana Perú. Es un político y militar retirado, miembro fundador del Partido Nacionalista Peruano. De 48 años de edad, es la segunda vez que se postula a la presidencia del país andino. Comandó una rebelión militar contra Fujimori y la corrupción del Estado Mayor de la Fuerza Armada del Perú, contribuyendo así a la puesta en marcha de un gobierno de transición. Promete que en su gobierno no saldrá ni una molécula más del gas de camisea al exterior y aseguró que el combustible será exclusivamente para el mercado nacional. Ofrece modificar el modelo económico, revisar los contratos suscritos entre el Estado con las empresas mineras y emprender una revolución educativa, porque es el instrumento de transformación del país. Su frase de campaña: luchar contra la corrupción. Rafael Belaúnde, de 64 años de edad, el hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, aspira a la presidencia por el partido Adelante. Plantea la eliminación del impuesto selectivo a los combustibles para facilitar el transporte y comercio y dice que es necesaria la reingeniería del Estado. Ofrece iniciar un programa de bonos educativos para ayudar a los padres de familia a matricular a sus hijos en colegios privados. Ñique de la Puente es jurista y abogado peruano, académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De 64 años, se postula por el partido Fonavista. Afirma que en un eventual gobierno suyo destinará parte de los ingresos del canon minero al sector educación, así como para financiar la repotenciación del material de las Fuerzas Armadas. Juliana Reimer trabajó desde joven como vendedora ambulante y se convirtió en mujer emprendedora. Es consultora y representante de pequeñas y medianas empresas. La candidata por Fuerza Nacional, que se define como una chola peruana, propone la fusión de varios ministerios, impulsar la aprobación de la Ley General del Trabajo y convertir a las pymes en uno de los principales cimientos de la economía y generación de empleo. Ricardo Noriega ostenta el título de Gran Secretario Ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana. Es candidato por Despertar Nacional. Propone el embargo de bienes de funcionarios incursos en actos de corrupción,
además de declararlos traidores a la patria. Se define como único candidato antisistema y que representa a la verdadera izquierda. También promete incrementar el salario mínimo y reestructurar el presupuesto. Humberto Pinazo cursó estudios universitarios a los 53 años de edad. Es economista con doctorado en Administración de Empresas. Representa al partido Justicia, Tecnología y Ecología y de llegar al gobierno pondrá en vigencia el ingreso libre a la universidad pública, pero también asegura trabajar por la seguridad y combatir la delincuencia. Los 10 aspirantes sonríen, posan, recorren las calles para figurar en las encuestas. Y entre ese mar de promesas, ¿qué piensan los peruanos? ¿Qué aspiran? ¿Creen en sus candidatos? Las mismas palabras y prometen una cosa y otra cosa y nunca la van a realizar, ¿no? Pienso que son unos mentirosos. Más de las propuestas, digamos, que han ofrecido a lo largo de la campaña, nada nuevo, nada novedoso, ¿no? Hay mucho engaño, ¿no? Lo que queremos es la realidad. Yo soy de provincia y quisiéramos que todo sea transparencia, no engañar, porque ya estamos cansados que nos engañen el uno, el otro. Las autoridades de la superioridad llegan siempre cuando va a haber elecciones. Ellos llegan cuando va a haber elecciones, sea de distrito, de provincia, de la región, cuando hay elecciones. Después, una vez ganó o perdió, nunca más se acercan a hablar a favor de nosotros. Solamente vienen a aprovechar y quitarnos el voto, nada más, después se olvidaron. Todos los candidatos están ofreciendo resolver el problema, pero ya la población del Cusco conoce cuáles son estos ofrecimientos que siempre se han hecho para poder ganar votos y luego no se cumplen estos ofrecimientos. Tenemos a Toledo, por ejemplo, que ahora está punteando en las encuestas, sin embargo él ofreció el aeropuerto internacional Chincheros en Cusco y no lo cumplió. Ahora lo está volviendo a ofrecer. Ahora, respecto al gas, Pedro Pablo Kuczynski, también a través de sus voceros acá, está ofreciendo poner el gas a disposición de la población y sin embargo es él quien, junto con Toledo y Jandría, pues posibilitaron la exportación del gas del lote 88 que estaba definido para el mercado cusqueño y peruano. Ante promesas harto repetidas, el pueblo tiene sus propias peticiones para que el próximo presidente enfrente sus necesidades. Para el próximo gobierno, la demanda para los pueblos indígenas es la derogatoria de los procesos de leyes que estaban en cuestión, no se han resuelto, esa es una. Y el dos, tema de la ley de consulta que está postergada por el Ejecutivo. Y el tercero, nadie está viendo este tema de la instalación de 4 mesas que se realizó en la ciudad de Lima. Entonces, el tema de los asuntos de desarrollo para los pueblos indígenas está postergada. Y el punto 4, el tema de la Comisión de los Sucesos de Bagua, nadie se está haciendo como un encargo, como una agenda de debate a nivel de la presidencia. Bueno, el pueblo cusqueño lo que espera, naturalmente, es de que la riqueza no chorree, sino que la riqueza se redistribuya. Creo que además se encuentra en la senda del desarrollo. Los trabajadores de la construcción civil piden reformas en materia de jubilación. Y el Estado lamentablemente no reconoce este derecho que nosotros tenemos como trabajadores de construcción civil. Uno de los pedidos de repente a nivel de los trabajadores del andamio es que se reduzca la edad de la jubilación. Aumento del salario mínimo y de la canasta básica es otra petición de los trabajadores en general. Y también pues condiciones dignas de trabajo, como es la estabilidad en el sector público y también en la estabilidad en el sector privado. Hoy día tenemos una afrenta total contra los trabajadores, tanto el sector público y el sector privado, porque no tienen ninguna garantía ni tienen estabilidad laboral. Las últimas semanas han mostrado una variación total de la posición de los candidatos en las encuestas. 5 de ellos se han movido de manera permanente entre los primeros lugares, pero no se ve una tendencia muy definida, solo más incertidumbre. Por eso decía yo que esto con seguridad va a ir a resolverse en una segunda vuelta.